Durante la cena de empresa en casa de mi jefe, con todos riendo, brindando y hablando de planes para el próximo año, levanté mi copa, toqué ligeramente la de mi esposa y dije mirándola a los ojos, quiero el divorcio ya. El silencio que siguió fue inmediato y aterrador. El camarero se detuvo en medio de la sala con la bandeja en el aire, una colega se atragantó con su vino espumoso y el jefe, que sonreía a mi lado, mantuvo la expresión congelada durante unos segundos, como tratando de descifrar si se trataba de una broma bochornosa o de una tragedia anunciada. Pero ella, mi esposa, no mostró sorpresa. Ninguno. Él simplemente bajó los ojos y permaneció en silencio. Ella lo sabía. Sabía exactamente por qué era eso. Y en ese momento, delante de todos, incluidos nuestros hijos, la obligué a decirlo en voz alta. Todo. Lo que parecía ser un simple evento social, una cena elegante entre compañeros de trabajo y familiares, se convirtió en el escenario del colapso de una vida basada en la confianza. Una confianza que aplastó sin dudarlo, repetidas veces, con la misma frialdad con la que me deseaba buena suerte antes de mis encuentros más importantes, con la misma naturalidad con la que me llamaba, mi amor, mientras ponía la mesa del desayuno, sabiendo que esa noche dormiría con otro hombre. Porque ella no me traicionó en un momento de debilidad. No fue un desliz ni un impulso. Era un plan. Frío. Calculado. Orquestado por alguien que creía conocer mejor que yo. En las últimas semanas, lo confieso, había sentido algo diferente por ella. Estaba más ligera, más excitada, más cariñosa. Había vuelto a usar perfume en la cama, a preparar cenas elaboradas incluso en días normales, a buscarme en la cama con una urgencia que no había existido en años. Tonto, pensé que estábamos viviendo una especie de renacimiento, que por fin habíamos superado la monotonía de los años y que el amor, de alguna manera, estaba floreciendo de nuevo. ¡Qué ingenuo! Porque en verdad, mientras la redescubría con ojos apasionados, ella solo ensayaba su culpa. Cubrió el peso de su conciencia con sonrisas y orgasmos teatrales. Y yo, cegado por la nostalgia de lo que alguna vez fuimos, me permití creer. La cena fue solo el detonante. Ya lo sabía todo. Cada detalle. El lugar donde se reunían, los mensajes, los regalos, las escapadas en horario laboral. Sabía quién era el otro. Y también sabía que ella lo prefería no porque fuera mejor que yo, sino porque era nuevo. Lo nuevo siempre seduce a los débiles de carácter. Y ella estaba débil. De carácter, de voluntad, de moral. Lo que no esperaba, lo que me devastó por completo, fue el papel que desempeñaron nuestros hijos en esta historia. Ellos lo sabían. Al menos uno de ellos. Y, peor aún, estaban convencidos de que todo era solo una fase por la que estaba pasando la madre, algo que el padre yo seguramente entendería, porque, después de tantos años, cada uno necesita redescubrirse a sí mismo. Esta frase la escuché salir de la boca de mi propio hijo, como si la traición fuera normal, como si amar significara aceptar ser pisoteado en nombre de la libertad de otro. Cuando la obligué a hablar, cuando le dije, delante de todos, ahora cuéntale a nuestros hijos lo que hiciste, y sobre todo con quién, el ambiente se transformó. Las expresiones de asombro dieron paso a la incomodidad. La gente se levantó, algunos intentaron intervenir, mi jefe pidió calma, pero yo no quería más calma. Quería justicia. Quería que mirara esos ojos inocentes y dijera que ya no era la madre que imaginaban. Que detrás del barniz de esposa perfecta había una mujer que prefería acostarse con otro hombre que sentarse conmigo y hablar de lo que se estaba perdiendo. Ella resistió. Intentó negarlo. Pero todo lo que hizo falta fue que dijera una sola frase para que se callara. Los vi a los dos. En el auto. En el estacionamiento de la empresa. No hubo más escapatoria. Su silencio fue el sello de la verdad. ¿Su amante? No fue cualquiera. No fue un extraño al azar que conoció en alguna aplicación, ni un extraño seductor que se cruzó en su camino. No. Era alguien muy cercano. Alguien del interior. Desde dentro de mi vida. De mi casa. Y cuando dije su nombre, la habitación se convirtió en una tormenta de murmullos. A un colega se le cayó el vaso. Mi jefe palideció.
porque el nombre que salió de mi boca era un nombre que todos allí conocían. Un nombre que, hasta ese momento, era sinónimo de confianza, compañerismo, amistad. Pero ahora, allí, en aquella cena, se convirtió en sinónimo de destrucción. Ella empezó a llorar. No por remordimiento. No por arrepentimiento. Sino porque en ese momento, por primera vez, comprendió que lo había perdido todo. Yo, los niños, la admiración de la gente que me rodea. Y sucedió lo que menos esperaba. Porque no hice ningún escándalo. No grité. No lloré. Simplemente la miré a los ojos y le dije, ya no estoy triste. Soy libre. Libre de ti. Libre de tu mentira. Y me fui. Con los niños. Con el alma destrozada, pero con la frente en alto. Y cuando nos íbamos, vi una desesperación en sus ojos que no se desvanece con el tiempo. Porque sabía que, a partir de ese momento, comenzaría el verdadero infierno. No el mío. Suyo. Lo que ella no sabía todavía, lo que nadie allí sabía, era que yo había preparado una última carta. Algo que cambiaría todo. Porque el hombre con el que me engañó, tenía mucho más que perder que ella. Y yo, que hasta ese día solo había sido el marido traicionado y ridiculizado, me convertiría en el arquitecto de su ruina. Con una sola acción, los arrastraría hasta el fondo del pozo, delante de todos. Y eso es lo que hice. Una venganza silenciosa pero mortal. Un giro que nadie vio venir. Que les costaría a ambos sus puestos de trabajo, su reputación y su futuro. Porque el amor, cuando es traicionado, se convierte en algo que el traidor nunca sabrá soportar, la indiferencia combinada con la justicia. Me traicionaron, pero fui yo quien dictó el final de esta historia. Y lo que parecía el punto final del dolor fue, de hecho, el comienzo de la liberación. Una nueva vida. Un nuevo amor. Una reconstrucción. Pero hasta que llegamos allí, hasta que todo esto quedó dispuesto como un cruel y preciso tablero de ajedrez, pasaron muchas cosas, porque su confesión fue solo el comienzo. Su exposición fue solo la superficie. Lo que nadie imagina, es lo que descubrí después. Y eso es exactamente lo que lo cambia todo. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ni romantizamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero se basan en emociones reales, con el único propósito de mostrar cómo la infidelidad puede destruir vidas, familias y almas. Prepararse. Lo que viene después es una historia chocante, intenso e imposible de olvidar. Pulsa play y sumérgete en el caos silencioso de la traición. En una elegante casa rodeada de paredes cubiertas de yedra y grandes ventanales de cristal que dejaban que la luz de la mañana invadiera cada estancia, vivía una pareja que, a los ojos de quienes observaban desde fuera, parecía haber superado los avatares del amor. Su nombre era Daniel, ella se llamaba Laura. Casados desde hacía 19 años, formaban ese tipo de dúo que, incluso con las discretas arrugas alrededor de los ojos y las canas que aparecían en las sienes, aún suscitaba comentarios como, estaban hechos el uno para el otro, o, estos son un ejemplo de compañerismo. Y tal vez, en cierto modo, lo eran. Al menos eso era lo que parecían querer mantener delante del mundo, de sus amigos, de sus hijos, de la empresa y de ellos mismos. Vivían en una de las zonas más valoradas de la ciudad, donde las calles arboladas eran el hogar de familias que habían construido su seguridad financiera a través de carreras sólidas e inversiones bien pensadas. Daniel era uno de esos hombres metódicos, cuidadosos en cada paso de su vida, alguien que rara vez se permitía distracciones. Creció creyendo que la estabilidad era una virtud no negociable y vivió su vida adulta con esta convicción grabada en sus huesos. Desde joven mostró aptitudes para el trato con las personas, lo que le llevó naturalmente al mundo empresarial. Trabajando en una multinacional del sector logístico, fue ascendiendo paso a paso hasta convertirse en director regional. Respetado por sus pares, admirado por sus subordinados, Daniel era el tipo de profesional que no solo hacía lo que se esperaba, sino que iba más allá, abrazando la cultura de la empresa como parte de sí mismo. Por esta razón, no fue una sorpresa que la cena anual del equipo se llevara a cabo en su casa. Fue visto como un anfitrión confiable y equilibrado, alguien que supo combinar lo profesional y lo personal con gracia y responsabilidad.
Laura, en cambio, siempre había sido más alegre. Más espontáneo. Tenía un encanto ligero, de esos que no imponen, sino que se hacen notar. Licenciada en diseño de interiores, abandonó la profesión para dedicarse a la crianza de sus hijos, pero nunca dejó de lado su sensibilidad artística. Su casa cuidadosamente decorada fue un vívido ejemplo de esto. Tonos neutros mezclados con detalles coloridos, obras de arte cuidadosamente seleccionadas, velas aromáticas que cambiaban según la temporada. Todo allí parecía reflejar el buen gusto y la hospitalidad que ella emanaba. Más que ama de casa, Laura era el centro emocional de la familia. Sabía exactamente cómo actuar ante una crisis, cómo calmar los ánimos y mantener la armonía incluso en momentos en que Daniel estaba encerrado en el silencio profesional o sus hijos enfrentaban los dilemas de la adolescencia. Tuvieron 2 hijos, Lucas, el mayor, estudiante de ingeniería, e Isabela, que cursaba sus últimos años de secundaria. Ambos crecieron en un ambiente donde se valoraban los principios morales, donde se enseñaba la honestidad no solo con palabras, sino con ejemplos cotidianos. Las comidas familiares eran sagradas, se fomentaba el diálogo y no se escatimaban las muestras de afecto. Había fotos repartidas por la casa que presenciaban viajes a lugares paradisíacos, cumpleaños importantes y navidades con mesas largas y llenas. Era una casa funcional y admirable. Pero la aparente perfección tenía sus lagunas. Había una sutil distancia entre las miradas de la pareja en los últimos años. No fue la ausencia de amor, tal vez fue solo el tiempo y sus formas de enfriar lo que una vez prendió fuego. Daniel, con su intensa rutina, fue llegando cada vez más tarde, inmerso en goles, reuniones y la presión constante de seguir siendo relevante en un mercado en constante cambio. Laura, en cambio, después de tantos años dedicada a su familia, empezó a buscar el reencuentro consigo misma. Se matriculó en clases de pintura, comenzó a asistir a encuentros culturales y se involucró en acciones sociales. Pese a ello, mantuvieron una relación respetuosa. Rara vez discutían. Los desacuerdos se resolvían de manera civilizada, a veces con un simple, "tienes razón", dicho entre un sorbo de vino y el silencio que acompañaba al postre. Ambos supieron ceder. Ambos parecían comprender las limitaciones del otro. Y quizás por eso se han acostumbrado a la idea de que el amor se transforma, madura y eventualmente se convierte en algo más tranquilo, casi como una amistad profunda con momentos ocasionales de romanticismo. Daniel todavía la miraba con admiración. Sabía que, a pesar de los cambios de edad, Laura mantenía un resplandor que pocas mujeres podían conservar. Había una elegancia natural en ella, una feminidad que no dependía del maquillaje ni de vestidos caros. A veces la veía caminando descalza por la casa y sentía una opresión en el pecho, una mezcla de gratitud y nostalgia. Pensé en la época, la juventud que vivieron juntos, el día que compraron esa casa y pintaron las paredes con sus propias manos, riendo como 2 adolescentes enamorados. Laura, en cambio, a veces, cuando lo veía durmiendo con las gafas todavía en la cara y el cuaderno al lado, sentía ternura, pero también una silenciosa inquietud. Algo que ella misma no podía nombrar. Era como si hubiera un espacio dentro de él que permaneciera dormido, esperando ser tocado, recordado, despertado. No por falta de amor, sino por demasiado tiempo, por rutinas que se repetían, por silencios que se hacían demasiado largos. El círculo social de la pareja era amplio. Asistieron a eventos, mantuvieron amistades duraderas y fueron vistos como uno de los pilares del club local. Muchos los admiraban por la forma en que se trataban en público, siempre respetuosos, siempre amables. Daniel, en particular, era muy querido por sus compañeros de trabajo. Tenía un liderazgo empático, sabía escuchar, daba consejos sin parecer arrogante. Los más jóvenes lo veían como una figura paterna y eso lo llenaba de orgullo. En el trabajo, era el tipo de hombre que mantenía la ética por encima de todas las negociaciones. Se aseguró de no mezclar la vida personal y profesional, aunque la línea entre ambas a veces era borrosa. Entonces, cuando le surgió la idea de cenar en su casa, dudó. Pero él cedió. Después de todo, a Laura le encantaba entretener y los niños ya no necesitaban la presencia constante de sus padres. Planearon el evento cuidadosamente, menú elaborado, lista precisa de invitados, ambiente elegante. Esa noche sería una celebración, un descanso del ajetreo,
una oportunidad para mostrarles a los colegas que allí también había calidez humana, afecto y verdaderos vínculos. Ese era el plan. Una noche para reforzar la imagen de éxito y armonía que tantos admiraban. Laura cuidó con mimo cada detalle, desde las flores dispuestas en las entradas, hasta la música ambiental que mezclaba clásicos internacionales con toques de smooth jazz. Y cuando los invitados empezaron a llegar, con ligeras risas y obsequios simbólicos en la mano, la casa pareció palpitar con una energía especial. Lucas estaba con su novia, Isabela ayudaba en la recepción y Daniel circulaba entre sus compañeros con una copa de vino y una tranquila sonrisa en el rostro. Laura, vestida con un elegante vestido verde musgo que resaltaba sus ojos, parecía flotar entre los grupos, repartiendo encanto y atención a partes iguales. La noche transcurrió como tantas otras. Conversaciones sobre metas alcanzadas, planes para el próximo semestre, viajes familiares, brindis por la salud y el éxito. Las risas se mezclaban con el tintineo de los cubiertos y el discreto sonido de la música. Para todos los presentes, fue simplemente otro evento social, agradable, memorable, pero predecible. Pero para Daniel, algo esa noche parecía diferente. No fue la comida, ni los invitados, ni el clima. Era un sutil malestar, como si hubiera algo a punto de escapar de su percepción, algo escondido en los pequeños gestos, las miradas rápidas, las conversaciones ahogadas que se producían cuando se alejaba de su lado. No se lo mencionó a nadie. Se lo guardó para sí mismo. Y siguió sonriendo. Mientras los niños caminaban con naturalidad, repartiéndose entre ayudar a sus padres y divertirse con sus compañeros, Laura mantuvo su impecable postura. Sabía exactamente cómo comportarse, cómo entrelazar el encanto con la discreción. Y eso era lo que la hacía tan magnética a los ojos de los demás. Había una confianza en ella que la inspiraba. Y tal vez fue precisamente esta seguridad, esta confianza construida durante casi 2 décadas, lo que impidió a Daniel darse cuenta de antemano de lo que pronto cambiaría para siempre la forma en que veía su propia vida. Esa noche todo parecía perfecto. El vino estaba bueno. Las conversaciones fluyeron. Los niños estaban felices. Y Laura, como siempre, fue la estrella silenciosa de la sala. Pero a veces incluso los decorados más bellamente decorados esconden profundas grietas. Y en esa casa esa noche, una grieta se estaba ampliando, invisible, pero irreversible. Laura se despertó antes de que sonara la alarma esa mañana, como lo había estado haciendo durante las últimas semanas. El cuerpo aún estaba calentado por las sábanas, los ojos fijos en el techo y un denso silencio flotaba sobre la habitación que compartió con Daniel hace tantos años. Todavía dormía, agotado por la ajetreada semana de reuniones y partos. La luz de la ventana dibujó suaves líneas en su rostro y, por un breve momento, sintió algo apretarse en el pecho. Era extraño cómo las cosas podían verse perfectas en el papel y, sin embargo, faltaba algo que ella misma no podía explicar. Cuando se levantó, caminó lentamente por el pasillo hasta la cocina. Preparó el café en silencio, como siempre hacía, pero no esperó a que él se levantara para tomarlo juntos. Salió a clase de pintura más temprano de lo habitual, cargando con ella un malestar que crecía cada día, como si algo dentro de ella se moviera, pidiendo espacio para existir de otra manera. Mientras tanto, Daniel se despertó con la mente aún sumergida en las preocupaciones por el trabajo. Las cosas en la empresa estaban cambiando rápidamente y la responsabilidad de liderar un equipo durante una fusión delicada pesaba mucho sobre sus hombros. No se daba cuenta de lo lejos que se estaba alejando de su hogar, de su familia, de su propia esencia. Viví para garantizar la seguridad, creyendo que el amor podía sobrevivir a la ausencia si estaba respaldado por acciones concretas, por promesas silenciosas de futuro. Aún así, algo esa mañana lo hizo detenerse por un momento. Cuando notó que Laura no estaba allí, sintió un pequeño vacío extenderse en su pecho, como una brisa fría atravesando una habitación previamente cerrada. No era propio de ella irse tan temprano. Pero alejó ese pensamiento como quien aleja una nube pasajera, se vistió apresuradamente y partió para otro día lleno de exigencias y plazos. La rutina continuó con su calculada precisión. Almuerzos separados, mensajes rápidos durante el día, besos rápidos antes de dormir. Y aunque todo seguía en su sitio, algo estaba cambiando silenciosamente. Laura sonreía menos en casa, Daniel escuchaba menos y los niños parecían entender más lo que decían.
Lucas estaba más introspectivo, Isabela parecía inquieta, como si quisiera decir algo que tenía atascado en la garganta. Había una tensión invisible en esa casa, disfrazada de rutina, disfrazada de la funcionalidad del hogar perfecto. Ese sábado, Laura dijo que la próxima semana tendría un evento benéfico con el grupo de artistas que participarían en la exposición. Dijo que tal vez regresaría tarde y que no era necesario que la esperaran para cenar. Daniel asintió, como siempre. Creía en la autonomía de su esposa y ella, a su vez, siempre valoró el espacio que tenían el uno con el otro. Pero esa noche algo cambió. Estaba sentado en el sofá de la sala, pasando canales sin prestar atención a ninguno de ellos, cuando su teléfono vibró con una notificación de la cámara de seguridad del condominio. Era algo normal, un movimiento en la entrada principal, un coche pasando, pero por alguna razón decidió abrirla. Y ahí, en ese breve segundo que se mostró la imagen, sus ojos se congelaron. Laura se estaba subiendo al auto de alguien. Ni un taxi, ni un amigo. Era un sedán oscuro, con cristales tintados, pero se veía la silueta del hombre al volante. Y su gesto al subir al vehículo no fue el de un simple paseo. Hubo un toque en el hombro, una sonrisa íntima, un rápido gesto con la mano entre los asientos. Algo personal. Algo que Daniel nunca le había visto hacer con nadie más que él. Cerró el vídeo, se quedó quieto unos minutos y luego, como si algo se iluminara en su interior, sintió que se le contraía el estómago. No fueron celos. Fue intuición. Era el sentimiento que siempre ignoramos hasta que fue imposible seguir fingiendo. Volvió a levantar su celular, abrió el GPS que habían instalado en los celulares de la familia como medida de seguridad y vio que el destino indicado era un hotel alejado del centro. Un lugar discreto, frecuentado por parejas que no querían ser vistas. Durante 20 minutos permaneció quieto, mirando ese punto del mapa. Todo su mundo se había ralentizado a su alrededor. Las paredes de la habitación parecían lejanas. El ruido de la televisión, ahogado. Y el nombre del hotel, iluminado en la pantalla, fue como un puñetazo sordo en su pecho. Al día siguiente, Laura llegó a casa sonriendo. Una sonrisa sutil, ligera, casi juvenil. Abrazó a sus hijos, elogió la cena preparada por Isabela y luego subió a su habitación como si nada. Daniel la miró desde lejos. No dije nada. Pero esa noche, mientras ella dormía, él se sentó en la cama durante horas, en silencio, solo escuchando su respiración. No podía creerlo. No quería creerlo. Pero había una voz dentro de él que se repetía, ella no volvió de la exposición, volvió de la habitación de otro hombre. En los días siguientes, Daniel intentó volver a la normalidad, pero por dentro estaba hecho un desastre. Comenzó a notar pequeños detalles que antes se le habían escapado, la forma en que Laura le sonreía a su celular, la forma en que evitaba decir exactamente dónde estaba, la forma en que tardaba más de lo habitual en responder los mensajes. No estaba paranoico, pero las señales ahora eran evidentes. Una tarde, mientras Laura se duchaba, él accedió discretamente a su libreta. Laura siempre había sido cuidadosa, pero olvidó cerrar sesión en su correo electrónico. Y allí, entre mensajes triviales, había uno con el título «Nuestra próxima vez». El remitente no estaba familiarizado. Abrió el contenido y su cuerpo se congeló. Fueron pocas palabras, pero suficientes para derribar el mundo de cualquier hombre. Palabras íntimas, recuerdos de encuentros, planes para nuevos momentos. Nada explícito, pero sí muy claro. La traición ya no era una posibilidad. Era un hecho. Y ahora tenía nombre, fechas, horas. Daniel cerró el cuaderno con cuidado, como si el peso de todo exigiera amabilidad. Pasó los días siguientes en estado de suspensión. Fui a trabajar, sonreí a mis compañeros, resolví problemas, pero por dentro estaba arruinado. Y al mismo tiempo, una parte de él empezó a moverse con una cruel lucidez. Sabía que necesitaba esperar el momento adecuado. Sabía que esa historia no terminaría con una simple confrontación o una disculpa. Era necesario ir más allá. Y fue entonces cuando empezó a observar no solo a Laura, sino también a las personas que lo rodeaban. El comportamiento de algunos compañeros, las miradas durante los encuentros sociales, las pequeñas vacilaciones en respuestas sencillas.
Poco a poco, las piezas de un rompecabezas invisible empezaron a encajar. Daniel comenzó a crear una red de relaciones que, hasta entonces, no parecían conectadas con él. Una llamada telefónica escuchada, una invitación rechazada con una excusa endeble, una reunión reprogramada en el último minuto. Todo esto adquirió un nuevo significado a la luz de lo que ahora sabía. Y a medida que se acumularon certezas, la ira fue reemplazada por algo más peligroso, frialdad estratégica. No habría ningún escándalo. No habría lágrimas apresuradas. Daniel esperaría. Y cuando actuara, no dejaría lugar a dudas. Fue entonces cuando decidió no solo confrontar, sino exponer. Y eligió como escenario la cena de empresa. Un lugar donde todo parecía estar bajo control, donde la pareja perfecta podía brillar ante sus compañeros, donde Laura no estaría preparada. Sería allí, en esa habitación iluminada por candelabros colgantes y copas de cristal, donde la verdad saldría a la luz. No solo para ella, sino para todos los que presenciaron su farsa. Planeaste cada detalle. Estudió las reacciones de sus hijos, consideró el impacto y aún así siguió adelante. Y en aquella cena, cuando todos brindaban, él se puso de pie. Él la miró a los ojos. Dije lo que había estado ensayando durante semanas. La frase ya no pude mantenerla. Laura, quiero el divorcio. Ahora. El salón quedó en silencio. El camarero se detuvo a medio camino. Los niños se quedaron helados. ¿Y ella? Ella simplemente bajó los ojos. Porque él lo sabía. Sabía exactamente lo que había hecho. Y todavía no tenía idea de lo que vendría. La habitación todavía estaba en shock. Sonido de copas de cristal paralizadas en el aire, miradas que se cruzaban nerviosamente, conversaciones suspendidas en medio de vinos caros. Laura permaneció silenciosa, inmóvil, con los ojos fijos en la mesa como si encontrara allí algún tipo de protección contra la avalancha a punto de desplomarse. Los niños, sentados más lejos, estaban visiblemente desconcertados. Isabela apretaba con fuerza la servilleta, tenía los ojos húmedos, sin entender del todo lo que estaba pasando. Lucas miró a su padre con una mezcla de incredulidad y miedo, intentando descifrar si aquella frase había sido solo un impulso, una momentánea explosión de ira, o algo más serio, más definitivo. Daniel permaneció de pie, sin alzar la voz, pero con una firmeza cortante que resonó como una espada por la habitación. Sus ojos no parpadearon. No hubo furia allí, solo una decisión tomada. Repitió, ahora. La palabra cayó como un segundo golpe, más doloroso que el primero. Laura intentó reaccionar, pero su cuerpo no respondió. La vergüenza la paralizó, los recuerdos de sus últimos encuentros explotaron en su mente como fragmentos de una culpa que había tratado de racionalizar durante tanto tiempo. El jefe, sentado al lado de Daniel, se aclaró la garganta e intentó intervenir con un gesto discreto, pero éste lo ignoró por completo. Dio 2 pasos hacia adelante, miró a su alrededor y dijo con calma quirúrgica, lo siento, pero esta cena necesitaba un brindis por la verdad. Y me cansé de representar un papel en un teatro construido sobre mi confianza destrozada. Todas las miradas se volvieron hacia Laura, quien entonces levantó la cara por primera vez. El maquillaje impecable comenzaba a desprenderse lentamente. Intentó esbozar una sonrisa contenida, pero ya era demasiado tarde. Entonces Daniel se volvió hacia sus hijos. Se le quebró la voz, solo por un segundo, cuando dijo, tienen derecho a saber. Los ojos de Laura se abrieron y surgió un pánico instintivo. Se puso de pie y susurró casi de forma inaudible, aquí no. Por el amor de Dios, ahora no. Él no retrocedió. Estaba decidido. Ella había traicionado su confianza, su amor, su familia, y ahora pagaría el precio delante de todos. Dígales, dijo Daniel, con firmeza, dígales a sus hijos dónde estuvo usted hace 3 sábados, mientras decía estar en la recaudación de fondos de la galería. Dígales quién es el hombre con quien compartió esa noche. El silencio que siguió fue absoluto. Laura miró a sus hijos, luego a los rostros atentos que la rodeaban, buscando algún gesto de misericordia, pero lo único que encontró fueron juicios suspendidos en el aire. Ella negó con la cabeza, casi negando,
pero las lágrimas comenzaron a caer y con ellas, las palabras comenzaron a salir. Yo cometí un error, dijo, con la voz temblorosa, rota por sollozos reprimidos. Algo que nunca debería haber sucedido. No sé en qué momento me perdí, pero sucedió, y no puedo ocultarlo más. Daniel se cruzó de brazos, sin quitarle los ojos de encima. Di el nombre, Laura. Ella dudó. Luego, mirando directamente a Lucas e Isabela, con los ojos llorosos y una voz susurrada, dijo, fue con el amigo de tu padre. Un murmullo se levantó entre los invitados, como una pequeña ola que precede a un tsunami. Pero Daniel no se movió. Estaba esperando, porque lo que sabía, lo que había descubierto, aún no había sido dicho. Y ese, sí, era el verdadero abismo que lo cambiaría todo. Antes de que pudiera continuar, Laura se desplomó en su silla, como si la revelación le hubiera agotado las fuerzas. Los niños quedaron asombrados. Isabela temblaba, Lucas no podía quitar los ojos de su madre. Pero Daniel aún no había terminado. Respiró hondo, sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo interior y la levantó, mirando directamente a Laura. Inmediatamente se tapó la boca con la mano, como si intentara evitar gritar. Habló sin prisas, como si cada palabra estuviera grabada en piedra. Durante semanas investigué. Quería saber quién era el hombre. Y, más importante, que lo vinculaba contigo. Descubrí que os reuníais con frecuencia, en momentos específicos, en lugares discretos. Pero todavía no era suficiente. Quería pruebas. Y las conseguí. Videos, audios, mensajes. Pero eso no era lo que más me interesaba. Laura, ahora con el rostro entre las manos, susurró suavemente, por favor, Daniel, basta. Por favor. Pero él la ignoró. Miró a sus hijos nuevamente y dijo, necesitan saber quién es este hombre. Porque no es solo un colega. Es alguien que cruzó todos los límites. Alguien que no solo traicionó mi confianza, sino también la suya. Daniel se acercó al televisor del salón y, con la ayuda de uno de los compañeros de la empresa, conectó el pendrive. La imagen que apareció en la pantalla era la de un aparcamiento subterráneo, la matrícula de un coche familiar. El vídeo pasa a una habitación de hotel. Nada explícito, pero sí suficiente para que cualquiera entienda lo que estaba pasando. La imagen se congeló en un marco donde se veía el rostro del hombre. Una cara que todos los presentes conocían. El shock recorrió la habitación como un rayo. Algunos se taparon la boca, otros sacudieron la cabeza con incredulidad. Laura rompió a llorar y casi se cae de la silla. Lucas dio un paso atrás, como si le hubieran dado un puñetazo. Isabela gritó, no, no puede ser él, pero lo era. Era el jefe de Daniel. El anfitrión de la velada. El hombre que le había estrechado la mano cuando llegó, que había elogiado su cena, que se había sentado a su lado en la mesa como si nada hubiera pasado. La habitación se convirtió en un caos de murmullos, gritos ahogados y miradas de asombro. El jefe, ahora visiblemente pálido, intentó levantarse, pero Daniel lo detuvo con un gesto. No digas una palabra. Solo quiero que todos aquí sepan que mi esposa me engañó con el hombre que durante años me presentó como su mejor empleado. Quien pretendió apoyarme, ascenderme, acercarse a mí mientras me apuñalaba por la espalda. Y todo esto sucedió con su consentimiento silencioso. Laura se levantó tambaleándose, intentó acercarse a Daniel, pero él retrocedió. Ya no tienes un lugar a mi lado. Ni aquí, ni en ningún lugar de mi vida. Los niños lloraron, divididos entre el dolor y la perplejidad. El jefe, ahora expuesto, se retiró en absoluto silencio, seguido de miradas que dejaban claro que su reputación nunca volvería a estar intacta. Pero Daniel no se movió. Aún no estaba terminado. Había algo más. Algo que había mantenido guardado para ese momento. Algo que cambiaría todo nuevamente. Y esa era la última pieza del rompecabezas que ahora colocaría sobre la mesa. Laura permaneció inmóvil frente a la sala devastada, como una actriz que ha olvidado su diálogo en medio del acto final de una obra trágica. El silencio que se había establecido ya no era el mismo de antes, el primer shock ya había sido sustituido por algo más cruel, más denso, el juicio.
No el juicio discreto y velado que la gente esconde por cortesía. Fue un juicio directo y pesado, con los ojos muy abiertos, con susurros desenfrenados, con cabezas sacudidas con incredulidad. La cena fue interrumpida, algunos invitados se marcharon en silencio avergonzados, otros parecían hipnotizados por la atmósfera catastrófica que se había instalado en la casa donde, irónicamente, se celebraba el final de un año de victorias. Laura no podía moverse, sentía su cuerpo como si estuviera hecho de plomo. Sus hijos habían subido las escaleras poco antes, incapaces de soportarlo delante de tanta gente, cargando con ellos un peso que ella sabía que nunca podría borrar con disculpas o abrazos. Daniel, en cambio, caminaba por la casa en completo silencio. No hubo gritos ni necesidad de hablar. Todo había sido mostrado, revelado, expuesto. Sus pasos eran tan pesados como el aire y cada rincón de la casa parecía ahora un escenario contaminado. Ya no podía ver la sala donde se sentaban a ver películas, ni el balcón donde tomaban café los domingos. Todo parecía parte de una farsa que él mismo construyó, pieza a pieza, creyendo que estaba construyendo una familia sólida, cuando, en realidad, era solo un partícipe ciego de una trama que otros reescribían a sus espaldas. Esa mañana la casa seguía iluminada. Laura se quedó dormida sentada en el suelo de la habitación de invitados, no por elección propia, sino por cansancio. Lloró hasta que le ardió la piel del rostro, hasta que su cuerpo ya no pudo soportar el peso de la culpa y sucumbió al sueño inquieto. Daniel no durmió. Pasaba horas en la oficina, con las luces apagadas, simplemente escuchando los sonidos de la noche atravesar la silenciosa estructura de la casa. No estaba pensando en lo que había perdido, sino en lo que estaba por venir. Porque incluso después de todo eso, el secreto que había descubierto en los últimos días, el que iba más allá de la traición física, más allá del romance oculto, más allá del escándalo social, todavía no había sido revelado. Y este secreto era mayor. Mucho más grande. Era la herida que sangraría para siempre. A la mañana siguiente, antes de que Laura se despertara, hizo las maletas. No en secreto. Se aseguró de que ella oyera cerrarse la cremallera, crujir el armario y el sonido ahogado de la ropa al doblarse. Cuando ella apareció en la puerta del dormitorio con los ojos hinchados y los hombros encorvados, él ni siquiera la miró. Simplemente continuó. Y cuando terminó, la miró por un segundo que le pareció una eternidad y le dijo, sin dudarlo, no me voy por traición. Me voy porque ya no quiero vivir entre mentirosos. Cruzaste una línea, pero él. Y luego hizo una pausa, respiró hondo y agregó, él cavó su propio infierno. Y lo va a pagar. Ella intentó acercarse, pero él se alejó. Dijo que necesitaba algo de tiempo y que no tenía sentido tratar de explicar nada más. Perdiste tu derecho a hablar cuando empezaste a ocultar la verdad dentro de nuestra casa. Con su maleta en la mano, bajó lentamente las escaleras. Los niños ya estaban despiertos. Lucas lo esperaba en la puerta con el rostro cerrado, e Isabela lo observaba desde las escaleras, como si no pudiera creer que ese fuera, efectivamente, el resultado. Daniel los miró a ambos y simplemente dijo, volveré pronto. Pero por ahora, necesito respirar. Y se fue. Durante los días siguientes, Laura permaneció en casa, aislada. No tuve el coraje de irme. La mayoría de sus amigos desaparecieron. Los mensajes que llegaron fueron pocos y llenos de frases genéricas, disfrazadas de preocupación, pero cargadas de juicio. Su madre llamó y preguntó si todo estaba bien, pero mintió. Dijo que era solo una crisis, que pronto pasaría. No podía contar. Ni siquiera para ella. La vergüenza era mayor que cualquier necesidad de desahogarse. Daniel, por su parte, no buscó refugio en la soledad. De lo contrario, se mantuvo activo. Buscó a sus abogados, reestructuró su rutina, reformuló sus prioridades. Pero, sobre todo, organizó con precisión cada paso de lo que haría a continuación. Porque el secreto que llevaba era un arma. Y pretendía utilizarla con toda la frialdad que la traición había forjado en su pecho. Poco después, llamaron a Laura a la empresa. Se había programado una reunión extraordinaria. Cuando llegó, el ambiente estaba cargado. Sus colegas la evitaban, desviaban la mirada. Al entrar a la habitación,
se encontró con Daniel, el jefe, ahora es jefe, y los abogados de la empresa. Sintió que sus piernas cedían. Daniel se limitó a mirarla fijamente y luego, con voz firme, le reveló lo que ella nunca esperó escuchar. El hombre con el que se lió, el mismo que decía amarla y le prometió una vida paralela secreta, utilizó su relación con ella para encubrir malas conductas dentro de la propia empresa. Manipuló resultados internos, transfirió fondos de sectores confidenciales y utilizó su relación íntima con Laura como puente para acceder a expedientes y documentos internos que ella, por ingenuidad o ceguera emocional, permitía circular libremente entre ellos. Daniel descubrió esto después de contratar a un investigador. Al principio, la intención era solo obtener pruebas de traición. Pero los registros captados, las conversaciones grabadas, el acceso indebido al sistema revelaron algo aún más grave. El hombre la utilizó como cebo, como distracción emocional, para realizar operaciones ilegales que ahora estaban siendo investigadas formalmente. No fue solo un caso de traición, fue un escándalo corporativo. Y Laura, sin siquiera darse cuenta, estaba en el centro del colapso. Ella perdió su terreno. Lloró desesperadamente, intentó negarlo, intentó argumentar que no sabía nada. Pero los hechos estaban ahí, fríos, claros, irrefutables. Sus accesos quedan registrados, su contraseña se utiliza decenas de veces para consultas inapropiadas, sus reuniones se programan precisamente en momentos en que los documentos confidenciales desaparecen del sistema. El jefe no acababa de traicionar a Daniel. Había corrompido todo el sistema. Y ahora tenía que rendir cuentas por ello. En esa sala, ante las pruebas, las miradas de disgusto de sus compañeros y la silenciosa decepción de Daniel, Laura recobró el sentido. Se dio cuenta de que su traición no era solo moral. Fue genial. Fue un crimen. E incluso si no hubiera recibido nada a cambio, incluso si su nombre no estuviera directamente involucrado en las ganancias ilícitas, su participación aunque fuera involuntaria había puesto todo en riesgo. Daniel finalmente se acercó a ella. Él la miró a los ojos por primera vez desde esa noche y le dijo, fuiste engañada como yo. Pero mientras yo perdí un amor, tú te perdiste a ti mismo. Y de eso no hay vuelta atrás. Ella no respondió. Simplemente lo vio irse, otra vez, sin mirar atrás. Como alguien que pone fin no solo a un matrimonio, sino a toda una historia. Y afuera, mientras respiraba el aire frío de la mañana, Daniel no sentía odio. Sentía alivio. Porque finalmente, el peso del silencio había sido reemplazado por algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. Laura salió de la sala de la empresa sin decir una palabra, sus pasos inestables resonaban en el pasillo como si el sonido fuera más fuerte de lo que debería haber sido, delatando la fragilidad que ya apenas podía ocultar. La luz del sol del final de la tarde le quemó los ojos, pero el frío que se extendía por el interior le impidió sentir calor. El mundo ahora le parecía duro, cada rostro era un posible acusador, cada paso una amenaza. Se subió al auto sin saber a dónde ir, sus manos temblaban en el volante y su garganta ardía con el peso de todo lo que había caído sobre ella. No solo había traicionado al hombre con el que había construido una vida, sino que, sin saberlo, se había convertido en cómplice de un crimen que no entendía del todo. Y la vergüenza que sintió no fue por la exposición, fue porque finalmente entendió que se había dejado seducir no por el amor, sino por una ilusión que la destruyó por completo. Daniel había regresado a casa esa misma mañana solo para buscar documentos y pertenencias que aún estaban en la oficina. No dije nada cuando llegué. Laura escuchó la puerta abrirse e, instintivamente, se escondió en la habitación, como si ya no pudiera soportar su mirada sobre ella. Pero él no la buscó, no subió las escaleras, no hizo ningún ruido. Hizo lo que tenía que hacer y se fue, dejando tras de sí un discreto aroma a despedida que impregnaba el aire como un amargo recordatorio de lo que alguna vez fueron. Y por primera vez sintió todo el peso de lo que había perdido. No solo el matrimonio, los hijos, la casa. Pero dignidad. La confianza. El derecho a pedir perdón sin parecer patético. Estaba sola, con el alma en carne viva y la certeza de que la reconstrucción sería lenta, dolorosa y tal vez imposible. Mientras tanto, Daniel buscó refugio donde nunca imaginó que encontraría la paz. Comenzó a ir a casa de su hermana mayor,
quien lo recibió sin muchas preguntas, ofreciéndole ese tipo de silencio confortable que solo los lazos de sangre pueden brindar. La estrecha interacción con sus sobrinos y las conversaciones nocturnas con su hermana abrieron espacios internos que no sabía que todavía existían. Comenzó a caminar por las mañanas, prestando atención a las pequeñas cosas, redescubriendo huellas de sí mismo que habían sido absorbidas por la vida matrimonial y la rutina corporativa. Pero, sobre todo, volvió a aprender a respirar por sí solo. Los niños, en cambio, vivían en vilo. Lucas, que por naturaleza era más introspectivo, se hundió aún más en el silencio, evitando estar en casa cuando su madre estaba presente. Isabela oscilaba entre rabietas de ira y largos periodos de tristeza, y en ocasiones soltaba duras frases que lastimaban a su madre más que cualquier grito. Laura intentó mantener algo de estructura, pero ya no podía administrar la casa como antes. Las tareas más simples se convirtieron en cargas, la rutina, un esfuerzo constante por no desplomarse. Comenzó a ver cambiar los rostros de sus hijos y lo que veía en ellos era más que dolor. Fue una decepción. Era el tipo de distancia que ningún abrazo podía acortar. En la empresa el clima también había cambiado. La ausencia del exjefe generó una ola de inestabilidad, y aunque la dirección intentó mantener el discurso de continuidad y ética, los susurros en los pasillos, las miradas cruzadas y las llamadas telefónicas confusas dejaron claro que nada volvería a ser igual. Daniel recibió una propuesta de traslado a una unidad en otro estado, con la promesa de ascenso y plena autonomía. Consideró la idea durante días, pero algo dentro de él se resistía a la idea de escapar. No quiso reconstruir su vida basándose en la negación de lo vivido, sino en la verdad, aunque dolorosa. Quería afrontar el proceso en su totalidad, mirar los escombros y decidir que aún valía la pena salvar. Fue durante uno de esos paseos matutinos cuando conoció a Elena. Una mujer discreta, mirada firme, presencia suave. Dirigía una pequeña librería cerca del parque donde Daniel paseaba. Las reuniones comenzaron con breves intercambios de buenos días y luego evolucionaron hacia pequeñas conversaciones sobre libros, música y café. Ella nunca le preguntó sobre su vida personal, nunca pareció invasivamente curiosa. Solo escuché. Y Daniel, por primera vez en mucho tiempo, se sintió cómodo hablando sin temor a ser juzgado. No lo contó todo, todavía no, pero poco a poco se permitió ser sincero. Elena había pasado por una separación difícil años antes, y tal vez por eso su empatía no sonó forzada. Había una serenidad construida sobre las ruinas a su alrededor, el tipo de paz que solo aquellos que han sobrevivido al dolor saben ofrecer. Daniel empezó a visitar la librería con más frecuencia y allí encontró un espacio para reconstruir no solo su autoestima, sino también sus ganas de mirar hacia adelante. Era como si cada conversación le devolviera una parte de sí mismo que creía haber perdido. Con ella, se sentía humano otra vez, no solo un hombre traicionado, sino alguien con la capacidad de empezar de nuevo, aunque todavía estuviera lleno de dudas. Laura se enteró de las reuniones semanas después, a través de Isabela. La hija, al ver a su padre hablando con Elena en el parque, regresó a casa en silencio, pero no pudo contener su ira. Le dijo a su madre que tal vez estaba siguiendo adelante, que tal vez estaba conociendo a alguien mejor. Y Laura, en ese momento, sintió un golpe que la atravesó por completo. No por celos, sino porque entendió que su proceso de reconstrucción ya había comenzado, mientras que el de ella seguía estancado. Se dio cuenta, con un nudo en la garganta, de que no solo estaba perdiendo a Daniel, sino también el derecho a ser recordada con cariño. Pronto se convertiría en la mujer que destruyó una familia. Este descubrimiento la llevó a buscar ayuda. Comenzó una terapia, aceptó la invitación de una amiga para trabajar voluntariamente en una ONG que apoya a mujeres vulnerables y comenzó a redescubrir algo de valor en sí misma. Sabía que el perdón no llegaría rápidamente, tal vez nunca llegaría del todo, pero decidió que no terminaría su vida definido solo por el peor error que cometió. Cada semana se enfrentaba a miradas que le recordaban lo que hacía, pero ahora estaba aprendiendo a no esconderse de ellas. Sabía que nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que aún podía ser otra cosa. Algo más honesto, más consciente, más humano. Daniel, a su vez, continuó en un proceso de curación silencioso. La relación con sus hijos, aunque tambaleante, empezó a encontrar nuevos caminos. Hablaba con Lucas durante los almuerzos, ofreciéndole consejos sin imponer nada.
Con Isabela el emotivo reencuentro fue más difícil, pero poco a poco, con paciencia y presencia constante, empezó a confiar nuevamente. No como antes, pero sí lo suficiente para restablecer el vínculo esencial entre padre e hija. La presencia de Elena aún no era pública, pero comenzaba a ocupar espacio en la rutina, de manera sutil, respetuosa y madura. Ella no llenó un vacío. Ella iluminó lo que ya estaba dentro de él y había estado oscurecido durante tanto tiempo. A pesar de la distancia y el final evidente, Daniel nunca dejó de pensar en Laura. No con anhelo ni deseo, sino con una profunda compasión que solo el tiempo es capaz de cultivar. En sus reflexiones entendió que el dolor que ella le provocó no borró los buenos años que tuvieron, ni el verdadero amor que alguna vez compartieron. Pero también entendí que era necesario seguir adelante. Para él. Para los niños. Por la vida que todavía tenía por delante. Por otro lado, Laura sabía que nunca habría una redención completa. Pero quería ser digno de algo de respeto. No de los demás, sino de ella misma. Sabía que la confianza rota nunca podría reconstruirse, pero aprendió que existe una tranquila dignidad al enfrentar las consecuencias, al soportar las miradas sin apartar la mirada, al aceptar el dolor como parte del viaje. El peso de la culpa aún vivía dentro de ella, pero ahora iba acompañada de acciones concretas, elecciones más conscientes, un deseo sincero de no repetir los errores que la llevaron a ese abismo. Y así, poco a poco, los días fueron tomando otros colores. Ni los colores vibrantes de antes, ni los tonos oscuros del caos reciente. Pero se trata de una nueva paleta, compuesta de tonos realistas, a veces opacos, a veces sorprendentemente vivos. La historia no había terminado, pero ahora tomó otro rumbo. Y a lo lejos, en el horizonte incierto que ofrecía el futuro, esperaba una última decisión por tomar. Algo que cambiaría para siempre el curso de todo lo que vino después. Algo que, cuando llegara, dejaría claro que hasta los dolores más grandes se pueden superar, siempre y cuando estés dispuesto a afrontar la verdad hasta el final. El tiempo pasó con la cruel lentitud de quien exige que cada herida se sienta hasta el final. Nada en la vida de los involucrados volvió al punto anterior, porque cuando la estructura que sostiene una historia se rompe, no es posible simplemente pegar las piezas. Muchas veces es necesario aceptar que lo que fue destruido nunca volverá a ser lo mismo. Daniel prosiguió su camino con madura sobriedad. Rechazó la propuesta de traslado y optó por quedarse, no como un acto de resistencia, sino como una afirmación silenciosa de que no huiría de los recuerdos, las miradas y las verdades. En lugar de borrar el pasado, decidió convertirse en una mejor persona a partir de él. Elena se convirtió en una verdadera parte de su rutina. No de forma brusca ni como sustitución, sino con la ligereza de quien respeta el espacio del otro. Ella entendió lo que significaba reconstruir sobre las ruinas, no con prisa, sino con presencia. Los encuentros empezaron a hacerse más constantes, los cafés ganaron conversaciones más largas, y los silencios entre ellos dejaron de ser vacíos y se volvieron cómodos. Daniel no buscaba volver a enamorarse, pero se enamoró de todos modos. No por un rostro o un cuerpo, sino por una nueva forma de vivir, por una nueva versión de sí mismo que emergiera más fuerte, más sensible, más consciente. Junto a Elena, volvió a aprender a confiar, no solo en otra persona, sino en la vida. Con ella volvió a hacer planes, sonriendo sin miedo, durmiendo plácidamente. Y fue esa serenidad la que le llevó, meses después, a firmar oficialmente los papeles del divorcio. No como un acto de venganza, sino como una liberación definitiva. Y cuando se los entregó a Laura, no dijo ninguna palabra dura. Solo deseaba que ella de alguna manera encontrara una manera de seguir adelante con dignidad. Laura, a su vez, afrontó el peso diario de cada consecuencia. Perdió amigos, perdió estatus, perdió la seguridad de ser vista como un ejemplo. Pero, curiosamente, fue en esta pérdida que empezó a reinventarse. Descubrió, en el trabajo voluntario, una manera de darle sentido al dolor. Se convirtió en una de las voces más fuertes de la ONG donde trabajaba, guiando a las mujeres a ver sus propios límites y reconocer el valor de sus decisiones. La terapia, antes vista como un recurso de emergencia, se ha convertido en una parte esencial de su existencia. Por primera vez en años, empezó a mirarte no como madre, esposa o profesional, sino como mujer. Una mujer que se equivocó, que se dejó seducir por una mentira,
que comprometió todo por unas migajas de cariño, pero que decidió no morir allí. Asumió la culpa, enfrentó el ridículo, vio de cerca el desprecio de quienes antes la habían elogiado, pero no retrocedió. Comenzó a vivir con sencillez, reaprendiendo a disfrutar de su propia compañía, afrontando el silencio sin anestesia. Sabía que Daniel no volvería, sabía que los niños tardarían en abrirse nuevamente, pero ya no esperaba eso. Solo esperaba ser, algún día, una mujer capaz de volver a mirarse al espejo y respetarse a sí misma. Lucas, tras meses de silencio, decidió dejar su casa para estudiar en otra ciudad. No por rechazo, sino por la necesidad de respirar lejos del dolor que aún acechaba en cada esquina. La partida no estuvo acompañada de discursos ni emotivas despedidas, solo un firme abrazo de su padre, un beso en la mejilla de su madre y la promesa de que regresaría para las fiestas de fin de año. Isabella se quedó más tiempo. Aún necesitabas encontrar tu eje. Continuó estudiando, tratando de comprender la complejidad de los adultos que lo rodeaban y aprendiendo, de la manera más difícil posible, que las personas que amamos no siempre son quienes imaginamos. Con el tiempo, retomó una relación discreta con su padre, empezó a aceptar las invitaciones de Elena a tomar café y empezó a sonreír cuando notó que él también sonreía. Con la madre el proceso fue más lento. El dolor fue diferente. No se trataba del error, sino del abuso de confianza. Pero, poco a poco, Isabela comprendió que perdonar no era olvidar, era liberarse. Y una tarde de otoño, se sentaron uno frente al otro en el sofá de la sala y, en silencio, se tomaron de la mano durante largos minutos. Fue un comienzo. El exjefe, el hombre que traspasó todos los límites, enfrentó consecuencias que la justicia no suele perdonar. La investigación avanzó, la empresa formalizó el proceso y su reputación quedó destrozada públicamente. Perdió su puesto, sus contratos, su respeto y, finalmente, su familia. La esposa solicitó el divorcio tan pronto como se supo la verdad. Los niños, avergonzados, se mudaron a otra ciudad. Se convirtió en un símbolo de todo lo que corrompe los valores, un hombre que cambió la integridad por el poder, el deseo por la manipulación y pagó por cada acto con el cruel aislamiento que afecta a los impenitentes. Daniel, años después, regresó a esa casa por última vez. Isabela ya era adulta, Lucas regresaba esporádicamente de vacaciones. La casa había sido vendida y ahora había venido a recoger los últimos documentos antes de la entrega oficial. Entró sin prisas, miró en silencio las habitaciones. Pasó por la cocina, por el pasillo, por el patio trasero donde solía jugar con sus hijos. Ya no sentía dolor, sino un leve anhelo, de esos que no duelen, solo me recuerdan que un día algo fue hermoso. Subió las escaleras, abrió la puerta de su antigua habitación y encontró, sobre la cama, un sobre con su nombre escrito. Reconoció la letra. Abierto. Era una carta de Laura. Líneas cortas. Una disculpa. Gracias por amarla cuando ella no sabía amarse a sí misma. Un deseo de que sea feliz, verdaderamente feliz. Lo leyó, lo dobló, se lo metió en el bolsillo y sonrió por primera vez en esa casa en mucho tiempo. Esa misma semana le propuso matrimonio a Elena. No de forma tradicional. Sentado en las escaleras de la librería, con los cafés en la mano y el final de la tarde dorando los edificios circundantes, solo dije que quería envejecer con ella. Que ya había vivido lo suficiente como para saber reconocer cuando algo era cierto. Ella no respondió con palabras, simplemente apoyó la cabeza en su hombro y permaneció allí, en silencio. Era todo lo que necesitaba. La historia de Daniel y Laura terminó no con la reconciliación, sino con la verdad. Cada uno siguió su propio camino, marcado por las elecciones que hizo. Y aunque el daño fue irreparable, ambos aprendieron a vivir con las cicatrices. Porque algunas historias no necesitan volver a ser como eran. Solo necesitan ser respetados por lo que fueron y superados por lo que se han convertido. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Daniel? Y en el lugar de Laura, ¿cómo se sigue adelante después de perderlo todo? No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Aquí la traición nunca será apoyada, sino contada con toda la intensidad que provoca en la vida real. Hasta la próxima.